En este ciclo acerca del arte sacro, es decir, del arte que tiene la particularidad de referirse a Dios, a lo sagrado, al más allá, quiero hablarles primero sobre el lenguaje simbólico. Es algo difícil. Nosotros somos hombres que vivimos después del Renacimiento. Entonces, para nosotros el lenguaje conceptual es sumamente importante y el lenguaje simbólico queda como reducido a algunos aspectos de la vida, la poesía o algunos aspectos estéticos o de adornos o de metáforas. Pero en realidad el lenguaje simbólico es sumamente importante. Para que ustedes se den cuenta la importancia del lenguaje simbólico, simplemente piensen en los sueños, ¿no? Es decir, el tiempo en que nosotros no tenemos un control sobre nuestra inteligencia, ¿no? Y nuestra inteligencia elabora pensamientos o conexiones de elementos intelectuales, piedra libre, ¿no es cierto? Es decir, según le parece, es un tiempo sumamente simbólico. Tanto que para nosotros nos es muy difícil entender los sueños, porque es como si durante el día habláramos en castellano y durante la noche soñáramos en chino. Y entonces no supiéramos qué dijimos durante ese tiempo. Pero en realidad fue una función de nuestra inteligencia que conectó elementos, pero que como esos elementos no los subordinó a la razón, entonces no fueron elementos conceptuales, sino que en su mayoría fueron elementos simbólicos. De esos elementos, los que recordamos o los que entendemos son los pocos elementos conceptuales. Es decir, que podemos decir, sí, soñé con mi hermana, soñé que íbamos al supermercado, soñé que tomábamos un colectivo. Y entonces esas cosas las recordamos porque las podemos conceptualizar. Pero en realidad el mundo simbólico es un mundo muy interesante. Si nosotros también hacemos memoria a nuestro mundo infantil, el mundo de los chicos es un mundo mucho más simbólico. El mundo de los adultos lamentablemente tiene un cierto menosprecio de ese mundo simbólico y por eso nosotros perdemos en gran parte la capacidad de simbolizar y la capacidad de comprender los símbolos cuando vamos madurando. Por eso hay que ser un poquito como niños para entender esto del mundo simbólico. Bueno, primero les comento qué significa símbolo. Símbolon, con Y, es una palabra griega justamente, que se utilizaba en la antigüedad para denominar una tablita de arcilla. Esa tablita de arcilla se rompía en dos partes. Entonces, vieron cómo son las cosas que nosotros rompemos, de losa, de arcilla, de terracota, que tienen un contorno tan absolutamente único que solamente esas dos partes se encastran de una manera perfecta. Entonces, si las reunimos para pegarlas, van a encastrar de una manera perfecta, pero si nosotros rompiéramos varias tablillas y quisiéramos encastrar la parte de una en la otra, no iría, porque los contornos serían distintos. Entonces, estas tablillas, estos símbolos, que no tenían ningún precio porque en sí era simplemente una tablilla de arcilla rota, así que imagínense, no tenía ningún valor en sí, tenían un gran valor porque servían para el reconocimiento. ¿Cómo hacía yo para saber que esta persona, yo me separaba de mi hermano, ¿no es cierto? Porque mi hermano se iba
a probar vida en otro lugar. Pero no había documentos de identidad, ni había registros, ni había nada. Entonces, ¿cómo sabía yo 20 años después, 40 años después, cuando volvía a él, o cuando no volvía a él porque había muerto en el extranjero, si no volvían sus hijos, cómo sabía yo que eran sus hijos? Bueno, entonces yo guardaba una parte de esa tablita, le daba la otra parte de esa tablita a mi hermano, que la guardaba, que se la dejaba a sus hijos, y que después cuando se producía el reencuentro, encastrábamos esas dos partecitas y se daba de una manera perfecta ese reconocimiento, ¿no? Algo así subsiste, ¿vieron esos medallones en forma de corazón, ¿no? Que uno los corta en dos y le da una parte de ese medallón a uno y se queda con la parte del medallón en el otro. Y significa somos dos partes, somos dos medias naranjas, por decir. Bueno, eso vendría a ser el símbolo en la antigüedad. Tenía una gran importancia, porque imagínense que registraba muchas cosas, registraba cosas jurídicas, económicas. Entonces este campo es mío, o este campo que yo administro es de un señor que vive en otro lugar. ¿Y por qué sé que es de ese señor? ¿O por qué sé que es de sus hijos? Cuando vienen después a reclamarme el campo, y bueno, porque tienen ellos esa partecita de la tablita de arcilla. Servía para muchísimas cosas, de tal manera que cualquier persona en su casa tenía varios símbolos, ¿no es cierto?, para reconocer distintas realidades. Y ese símbolo era apreciado, por decirle, si estuviéramos en una caja fuerte, así como hoy en las cajas fuertes guardamos una escritura, por ejemplo, los documentos, bueno, en ese momento hubiéramos guardado los símbolos, ¿no es cierto? Eran cosas importantes. ¿Por qué eso deviene en otra cosa? Es decir, ¿por qué cuando nosotros decimos es simbólico no nos referimos a una tablita de arcilla? Bueno, porque en realidad, ¿qué significaba entonces el símbolo? Significaba algo con lo cual yo puedo reconocer otra cosa. Ese algo es infinitamente inferior a esa realidad que yo puedo reconocer a través de ese algo, ¿no? Entonces es un instrumento que me permite reconocer algo más profundo, algo más importante, y simplemente esa tablita es un medio de reconocimiento de esa realidad. Entonces, ¿qué pasaba? Si ustedes un día reciben una caja con forma de corazón, de felpa, colorada, llena de bombones ricos, y entonces, ¿qué es lo que piensan que ha querido decir la persona que se lo ha mandado? Piensan que las quiere, ¿no es cierto? Porque tiene forma de corazón, porque es roja, porque es felpa, y entonces la felpa es como si fuese el terciopelo, la pamna, ¿no es cierto? Es al tacto, ¿no es cierto? Es suave, ¿no es cierto? Es cálida. Y entonces, bueno, ese es un símbolo. Ustedes recibieron una caja de bombones, pueden ser muy ricos, pero en realidad recibieron mucho más que una caja de bombones, recibieron un símbolo, algo que les significa que esa persona que se las manda la quiere mucho, ¿no? Bueno, eso en la antigüedad era muy importante, mucho más importante que el lenguaje conceptual. Piensen ustedes que la mayoría de las personas no sabía leer ni sabía escribir. Piensen ustedes que las mismas palabras eran entendidas como símbolos. Y eso es una curiosidad, ¿no?, que a nosotros nos resulta un poquito difícil de entender. Vieron que nosotros decimos bendición o decimos maldición. ¿Qué significa? Bendecir significa decir bien. Maldecir significa decir mal. Pero sin embargo, nosotros creemos que bendecir hace bien y que maldecir hace mal. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la palabra y la realidad
se identificaban. Después eso, después del Renacimiento, en un periodo que se llama el nominalismo, se pierde, es decir, las palabras pasan a ser sonidos que no tienen ninguna relación con la cosa. Incluso el mundo se empieza a globalizar, entonces entre nosotros mesa se dice mesa, en inglés se dice table, ¿no es cierto? Y entonces hay dos sonidos que dicen la misma cosa. Entonces la palabra no tiene nada que ver con la realidad. Pero en la antigüedad la palabra tenía que ver con la realidad. Por eso, por ejemplo, vieron que hay palabras que significan un sonido, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, en inglés está mucho eso, push, ¿no es cierto? ¿No? Empujar, ¿no es cierto? Break, ¿no es cierto? Romper, ¿no es cierto? El sonido de la palabra tiene que ver un poquito con la realidad. Nosotros lo mismo, los nombres nuestros. Yo me llamo Eduardo, el otro se llama José, pero ni tenemos ni idea de qué significa Eduardo. Eduardo significa rico guardián, por ejemplo. Pero mis padres, cuando me pusieron el nombre ese, ni pensaron en el significado que tenía, ni lo sabrían, ni les importaba. Les habrá gustado, simplemente. Y eso pasa después del racionalismo, ¿no? Después de lo que sería el Renacimiento. En la antigüedad importaba el nombre, y si uno se llamaba Justo es porque los padres habían querido que fuera justo, ¿no es cierto? Y vieron que también, ¿no? Es decir, en nombres, en otras culturas que no son la occidental y cristiana, nosotros encontramos que hay una gran poesía, ¿no? En la elección de los nombres, con el significado que tiene ese nombre, y es por eso en la antigüedad el nombre tenía que ver con la realidad. Lo mismo el dibujo tenía que ver con la realidad. Nosotros vieron que conocemos al hombre desde el Paleolítico, porque en el Paleolítico el hombre empezó a trabajar la piedra. Y entonces, antes que trabajaría, y bueno, trabajaría el hueso, trabajaría la madera, trabajaría el cuero. Bueno, esas cosas no llegaron a nuestro tiempo, se perdieron. En cambio la piedra, las obras que hicieron en piedra, por eso Paleolítico, el antiguo periodo de piedra, litis es piedra, nos habla de cosas que nosotros conocemos. Algo de ese hombre lo conocemos a través de sus obras. Bueno, lo que llamamos las pinturas rupestres, ¿no? que son las primerísimas expresiones del arte. ¿Por qué decir ese hombre pinta un animal? ¿Por qué ese hombre pinta un conjunto de animales? Porque ese hombre piensa que si pinta ese animal va a salir a cazar y va a encontrarlo, al animal. Porque piensa que si pinta un conjunto de animales va a salir y va a encontrar un conjunto de animales, y eso era un buen día, lógicamente, para un hombre que vivía de la caza o que vivía de la pesca. Entonces, evidentemente había una conexión entre el símbolo y esa realidad, ¿no es cierto? Que está. Entonces yo pintaba un animal y ese animal aparecía, ¿no es cierto? Yo maldecía y esa persona le iba mal, ¿no es cierto? Y bendecía y esa persona le iba bien, ¿no? Le ponía un nombre a mi hija, la llamaba Clara, y esa hija era Clara, ¿no es cierto? Y tenía que ver, ¿no es cierto?, con el nombre, con la realidad. Porque ya les digo, esas dos tablitas tienen que ver, ¿no es cierto?, entre sí, ¿no es cierto? Son una sola realidad. Una realidad que nosotros tenemos y conocemos, y una realidad que nosotros no tenemos y no conocemos. Bueno, en ese sentido, el símbolo, ya les digo, en la antigüedad fue sumamente importante, es muy dúctil, significa muchas cosas, porque el concepto que es como lo que el Renacimiento puso, enseñoreó, ¿no es cierto?, en nuestra inteligencia,
en lugar del símbolo. El concepto sería mesa, casa, ¿no es cierto? Después, ¿qué pasa? Conjuga conceptos y entonces dice la casa es grande, ¿no es cierto? Y entonces eso ya no se llama concepto, sino que se llama juicio. Y después enhebra juicios y eso se llama racionamiento. Y entonces dice la casa es grande, la gente que tiene casas grandes es rica, por lo tanto el señor que tiene esta casa es rico, por ejemplo. Entonces eso sería un razonamiento, ¿no? Porque vamos enhebrando juicios como el juicio enhebra conceptos. Y entonces eso está tenido como muy importante, la inteligencia tiene que razonar, ¿no es cierto? Es muy importante razonar, es muy importante definir bien los conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué significa casa? Entonces, ¿cómo podemos definir? Bueno, en general definimos por género y diferencia específica. Entonces, por ejemplo, silla, ¿no es cierto? Silla, ¿cuál es el género de silla? Mueble, ¿no es cierto? La silla es un mueble. ¿Y cuál es la diferencia específica? Bueno, que sirve para sentarse, por ejemplo. Entonces la definimos de esa manera. Y entonces la silla que tenemos todos los días para sentarnos, la silla que usamos para montar el caballo, la silla gestatoria que usa el Papa, ¿no es cierto?, que usaba el Papa para entrar en el momento de la coronación como sumo pontífice, o el trono de un rey, bueno, todos utilizan este mismo concepto, ¿no es cierto?, que es el concepto de silla, aunque en sí son muy distintas y se parecen muy poco. Y algunas veces entonces hay conceptos que dicen algo muy especial de eso. Entonces, por ejemplo, si en vez de silla digo sillón, estoy diciendo un tipo de silla que es más amplio, que es más cómodo, que tiene apoyabrazos, y entonces voy haciendo como un lenguaje conceptual muy completo, y así se van construyendo los idiomas, y los idiomas son más ricos cuanto más palabras tienen, porque entonces una cosa se puede decir de muchas formas y esas muchas formas tienen distintos matices y esos matices son muy importantes para la captación de esa realidad de la cual nosotros estamos hablando. Y lo bueno del lenguaje conceptual es que es universal, ¿no es cierto? Entonces todos entendemos qué significa silla, podemos traducir al chino la palabra silla, sí, no sé cómo será, pero podemos hacerlo, ¿no es cierto? Seguramente. Y entonces el lenguaje conceptual resultó muy útil, ¿no? Y lo que es nuestra civilización ha utilizado mucho el lenguaje conceptual y ha despreciado bastante el lenguaje simbólico. Pero el lenguaje simbólico es muy importante. Y es muy importante que lo redescubramos, porque además si no lo redescubrimos, nos va a faltar una parte muy importante de la comprensión de la realidad. Y, por ejemplo, de los sueños, ¿no es cierto? O, por ejemplo, no vamos a entender qué quiso decirnos el que nos mandó esa caja de bombones con forma de corazón, si no comprendemos los símbolos, o si no comprendemos el símbolo de los colores o el símbolo de las formas. Y además hay muchas cosas que nosotros utilizamos como símbolos sin querer, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestros gestos, en nuestras miradas, en nuestras sonrisas, en nuestras lágrimas. Nosotros utilizamos un mundo simbólico muchas veces sin querer, a pesar de que ese mundo simbólico cada vez tiene como menos importancia, ¿no? Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué este hombre viste de negro? ¿Y por qué tiene un cuadradito blanco acá, ¿no es cierto? Y para que lo distingan, como un bombero se viste de bombero, ¿no es cierto? Un policía se viste de policía, entonces todos saben que vestido de esta manera es un sacerdote, pero en realidad
no es exactamente así, ¿no es cierto? No, no fue que hicimos un uniforme para distinguirnos, sino que el negro simbolizó algo, el blanco simbolizó algo. Este cuello es la minimísima expresión que queda de otros cuellos que existieron en la antigüedad que significaron también algo. Bueno, todas esas cosas nosotros en general no las entendemos, con lo cual nos va a ser muy difícil entender el arte sacro, porque ¿qué pasa? Una persona que tiene una experiencia mística, por ejemplo, en general no puede utilizar el lenguaje conceptual para explicarla, porque es inefable, ¿no es cierto? Es algo que está por encima de lo que podemos asir con los conceptos. Entonces nosotros sí podemos explicar, hoy a la mañana fui al supermercado y compré 1 kilo de papas. Y eso lo podemos decir con conceptos y todos nos entienden. Pero una persona que tuvo, no sé, una experiencia mística, un éxtasis, no va a poder utilizar los conceptos para explicarlo y va a necesitar metáforas para explicarlo y va a recurrir necesariamente al lenguaje poético, por ejemplo. Entonces en San Juan de la Cruz o en Santa Teresa, cuando nosotros leemos esas cosas extraordinarias, ¿no?, del español del siglo XVI, el español del siglo XVI era un idioma maravilloso que se utilizaba de una manera extraordinaria, ¿no es cierto?, que tenía una cantidad de matices increíble. Posiblemente nunca más el español haya sido tan rico como ha sido en el siglo XVI, ¿no es cierto?, el siglo de oro de las letras españolas. Pero fíjense ustedes, los místicos, los que tenían una experiencia de Dios, no podían recurrir a ese lenguaje maravilloso, sino que tenían que recurrir o sí recurrían a ese lenguaje, pero en su sentido metafórico, en su sentido simbólico, porque no podían describir sus experiencias a través de conceptos. Bueno, entonces, ¿cómo se describen las cosas a través de símbolos? Bueno, hay cosas que tienen una cierta consonancia con la realidad, hay ciertas cosas que no tienen consonancia con la realidad. Normalmente los símbolos después del Renacimiento no tienen consonancia con la realidad. Es decir, si ustedes están buscando dónde estacionar y encuentran un cartel que tiene una E y que encima tiene una raya roja, ¿no es cierto?, ustedes dicen, no, acá no puedo estacionar. Bueno, porque la E es de estacionar y la raya roja es de prohibido, ¿no es cierto? Y entonces nosotros entendemos ese símbolo como que no puedo estacionar. Pero en sí, la E no tiene nada que ver con estacionar, ni la raya roja tiene nada que ver, o podría tener un poquito que ver quizás, con la prohibición, ¿no? Entonces esos son símbolos que entendemos porque son conceptuales, es decir, porque nos explicaron, mira, siempre que veas esto, significa esto otro. E incluso van a permitirme leer otros símbolos, porque entonces voy a ver, qué sé yo, otra cosa tachada con una raya roja en diagonal y voy a entender, esto está prohibido, aun cuando no conociera ese símbolo que me prohíbe, ¿no es cierto? Porque esos son símbolos que tienen que ver con los conceptos. Pero en realidad hay símbolos que son naturales, que tienen que ver con algo propio de la cosa, de color, de la forma. Y esos símbolos en la antigüedad eran muy apreciados porque el hombre de la antigüedad era muy contemplativo de la naturaleza. Nosotros hoy apenas somos contemplativos de la naturaleza porque vivimos mayormente en sociedades urbanas. Las sociedades urbanas nos hablan más de la cultura, es decir, de lo que el hombre cultivó, ¿no es cierto?, de lo que el hombre hizo con la naturaleza, que de la natura, ¿no es cierto?, que significa lo que Dios nos dio. Pero el hombre de la antigüedad
era muy contemplativo de las flores, de la naturaleza, de los ciclos, de lo que pasaba, de los pájaros. Vieron que nosotros hoy no sabríamos distinguir, ¿no es cierto?, un pájaro de otro o el sonido de un pájaro de otro. Pero el hombre que vive en un ámbito natural distingue y dice, este pájaro canta a la mañana y este pájaro canta a la noche. Nosotros apenas lo sabemos, porque nosotros no somos hombres contemplativos de ese mundo de la naturaleza. Entonces, lógicamente, el cantar de ese pájaro significaba noche, o el cantar de ese pájaro significaba día. Bueno, déjame volver a hablar un poquito de símbolos, como para que ustedes se den cuenta cómo salen, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un símbolo de los vegetales. Y entonces ahí les hablo de la violeta, ¿no es cierto? De la violeta, vieron que todas las plantas tienen flores. Las flores se destacan, ¿no es cierto? De las hojas, son más lindas, tienen formas más curiosas, tienen colores que sobresalen. Las flores mismos sobresalen de la mata de las hojas. ¿Por qué? Porque tienen que traer o a los pájaros o a los insectos para reproducirse. Entonces es lógico, incluso hay cosas que son muy, muy llamativas en las flores porque utilizan colores que son muy llamativos, ¿no es cierto? Formas muy extrañas, ¿no es cierto? Formas muy extrañas de atraer, ¿no es cierto? Incluso al centro de ese lugar, que es donde va a estar el polen, ¿no es cierto? Que va a ser necesario que ese pájaro vaya llevando de una planta a la otra para que se pueda dar esa capacidad de reproducción. Entonces, todas las flores sobresalen, ¿no es cierto? Y entonces en una mata sobresale una flor por su color, por su aroma, por su forma. Bueno, lo curioso es que la violeta tiene un color extraordinario, ¿no es cierto? Porque además el violeta con el amarillo son colores que llaman mucho la atención, ¿no es cierto? Y el violeta y el amarillo sobre un fondo verde va a llamar siempre mucho la atención. Tiene un perfume riquísimo. El perfume de violetas es un perfume delicioso, ¿no es cierto? Y tiene una forma muy linda, ¿no es cierto?, la violeta. Sin embargo, es curiosísima, porque la violeta es la única flor que tiene como una especie de cuello tirado hacia adentro. Y si ustedes ven un matorral de violetas chiquitas, ¿no es cierto?, porque son bajitas, tienen que mover las hojas para encontrar las flores, ¿no es cierto?, no se destacan. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el hombre siempre lo entendió como un signo de humildad, ¿no? Entonces la violeta va a significar siempre la humildad, ¿no es cierto? Es decir, el que tiene razones para destacarse, para llamar la atención, el que canta bien, el que habla bien, el que es inteligente, el que es bonito, ¿no es cierto?, el que tiene lindo perfume, pero no es que tiene todo eso como mostrándolo, sino que lo dobla y lo esconde detrás de sus hojas, que en realidad son pobres, son bastante similares a otras hojas, no tienen ninguna cosa extraordinaria. Entonces, evidentemente el pavo real, por decirle, ¿no?, que nos expone todas sus plumas, ¿no es cierto?, y nos muestra toda su belleza, y anda con el cuello bien parado, ¿no es cierto?, para mostrarnos que es maravillosamente bello, no va a ser el símbolo de la humildad, ¿no es cierto? No podría ser el símbolo de la humildad, ¿no? Sino que la violeta sí, ¿no es cierto?, es el símbolo de la humildad. Pero esto quiero decirles, es decir, nosotros vamos a captar la realidad, humildad, una realidad súper compleja, ¿no es cierto? Es decir, no es una realidad muy fácil de entender, no a través de un concepto, del concepto humildad, sino a través de un símbolo, el símbolo violeta, que no va a tener nada que ver con la humildad. Es decir, la violeta no es humilde, es un vegetal, ¿no es cierto? Es decir, no puede tener humildad, pero sin embargo nosotros vamos a encontrar una relación real
entre eso que pasa en esa flor y lo que pasa con la humildad, ¿no? O por ejemplo, por hablarles de un símbolo, ya que les hablé vegetal, ahora les voy a hablar de animal, ¿no es cierto? En la Edad Media se utilizaban mucho los bestiarios, ¿no? Que eran lo anterior a la ciencia zoológica, ¿no? Que eran las costumbres de las bestias, ¿no? Y entonces esas costumbres, los hombres no estaba el mundo globalizado, ¿no es cierto? No había Google, ni había tampoco enciclopedias. Entonces, lo que había era relatos de viajeros que decían, fui a un lugar y vi un elefante, que es un animal enormemente grande, ¿no es cierto? Como nunca vieron de grande. Y entonces lo contaba. Y entonces una persona que nunca había visto un elefante entendía en esos bestiarios que existían animales enormemente grandes en algún lugar del universo. Bueno, por ejemplo, se tomaba una costumbre que después no es real, sobre el pelicano, ¿no es cierto? El pelicano vieron que es un pájaro que tiene pelicano, ¿no es cierto? Es decir, el pelo cano, el pelo blanco, ¿no es cierto? Como yo. Y entonces el pelicano se decía que cuando no tenía para darle de comer a sus pichones, se rasgaba su pecho y le daba de comer su propia sangre. Y entonces evidentemente pasó a ser un símbolo de la Eucaristía, de Jesús. Jesús que nos da de comer su propio cuerpo y su propia sangre a nosotros en la Eucaristía. Entonces, fíjense qué complejo, ¿no es cierto? Porque pelicano, ¿no es cierto? Es decir, un pájaro blanco que es diurno, que da de comer, que muere para dar vida. Entonces se hace un contrasímbolo, y el contrasímbolo va a ser el vampiro. El vampiro va a ser, si el pelicano es un animal blanco, el vampiro va a ser un animal negro. Si es un pájaro diurno, va a ser un pájaro nocturno. Si se rasga a sí mismo para dar de comer a sus pichones, el otro rasga a los demás para comer él, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos vida eterna cuando recibimos la Eucaristía, bueno, el vampiro, Drácula por decirles, va a tener vida eterna porque va a chupar la sangre de los otros, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense, ¿no es cierto?, cómo los símbolos se van imbrincando entre sí, ¿no es cierto? Y entonces, así como ya les contaba el símbolo de la violeta, y por otra parte les digo, ustedes vieron que en la liturgia hay 4 colores, ¿no? El blanco, que significa fiesta, el verde, que significa ordinario, el rojo, que significa los mártires, la sangre, y el violeta, que significa los tiempos penitenciales, ¿no es cierto? Los tiempos en que nos humillamos, ¿no? Y por eso el tiempo de Cuaresma es violeta, y el tiempo de Adviento, la preparación para la Navidad, también es violeta. Y también los difuntos, por ejemplo, los celebramos con violeta, aunque antiguamente se utilizaba el color negro como un color litúrgico, hoy se utiliza este color violeta. Entonces, como los símbolos van imbrincándose, ¿no es cierto? Y entonces van convirtiéndose en cosas más complejas, ¿no es cierto? Porque los símbolos son muy ricos, son muy profundos, ¿no es cierto? Son más profundos que los conceptos, porque los conceptos son limitados, y entonces nosotros, silla puede significar solo silla, ¿no es cierto? Pero los conceptos pueden significar muchas cosas, incluso pueden significar cosas contradictorias entre sí. En general, cuando uno estudia la simbología, lo que se le pone este ejemplo, ¿no es cierto? El tambor tiene una forma femenina, redonda, y un sonido masculino, tum, 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 ¿no? En cambio, la flauta
de una forma masculina, ¿no es cierto? Porque la espada, ¿no es cierto?, va a significar el miembro viril, ¿no es cierto? Y por eso va a tener una forma masculina, pero tiene un sonido femenino, ¿no es cierto? ¿No? Un sonido muy agudo. Entonces fíjense cómo un mismo símbolo puede simbolizar cosas contradictorias, ¿no es cierto? Es decir, si es masculino no es femenino, si es más femenino no es masculino, ¿no? Y sin embargo, en los símbolos se dan, en los conceptos no podrían darse, ¿no es cierto? Porque los conceptos son definibles, ¿no? Definir, ¿no es cierto? Significa decir los fines, ¿no es cierto? Decir, esto sí, sigue hasta acá. Una silla es una silla, no es una mesa, ¿no es cierto? Es decir, los dos son muebles, ¿no? Género, pero tienen una diferencia específica. Uno sirve para una cosa, el otro sirve para otra cosa. En cambio, los conceptos, los símbolos no son símbolos complejos que van como imbrincándose entre sí. Por ejemplo, las manos, ¿no? Las manos, es decir, así como los pies en el hombre van a significar nuestra capacidad de trasladarse, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, los pies van a significar el camino, vamos hacia, ¿no es cierto? En cambio, las manos van a significar nuestra capacidad de llegar al otro, ¿no es cierto? Y entonces las manos y nuestra capacidad de trabajo, por ejemplo, ¿no? Va a estar simbolizada por la mano, ¿no? El trabajo manual, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el escudo nacional argentino, ¿no es cierto? Dos manos uniéndose, ¿no? Sosteniendo un gorro frigio que significa la libertad, ¿no es cierto? Pues uno de los símbolos de la Revolución Francesa. Bueno, significa la comunión, ¿no es cierto? Son dos manos de dos personas distintas, ¿no? El escudo de los franciscanos, por ejemplo, tiene la mano de Cristo y la mano de San Francisco, que se están uniendo, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, dos manos de distintas razas, ¿no es cierto?, que se estuvieran uniendo. Por eso darse la mano, ¿no es cierto?, va a significar siempre una comunión, porque evidentemente, así como ya les digo, mis piernas van a significar mi traslación, ¿no es cierto?, mis manos van a significar mi comunicación con el otro, ¿no? Por eso el abrazo, ¿no es cierto?, ¿no? El abrazo va a hacer que dos personas de alguna manera se fundan en una, ¿no es cierto?, porque yo voy a estar de este lado de la persona y de este lado de la persona, y la persona va a estar en el medio, ¿no es cierto?, de mis dos partes, ¿no? Porque mis brazos los abrazan. Y entonces, por ejemplo, eso, piensen ustedes en la columnata de Bernini, ¿no es cierto?, en San Pedro, en el Vaticano, ¿no? Esos dos brazos, ¿no es cierto?, con los cuales la Iglesia recibe a los peregrinos que peregrinaban a la tumba de San Pedro, ¿no? Entonces la Iglesia salía, ¿no es cierto?, al encuentro con esos dos brazos para recibir el ábside, ¿no es cierto?, semicircular, ¿no?, en una iglesia. Ahí nos espera Dios con los brazos abiertos. Nosotros entramos por la nave y vamos caminando hacia ese encuentro que vamos a encontrar en el altar. Bueno, entonces tenemos las manos, tenemos los brazos. Fíjense, el día que yo me ordené, yo puse mis manos, que naturalmente tienen la simbología de la cuchara. En realidad la cuchara sigue la simbología de las manos, ¿no? Lo mismo el tenedor, ¿no es cierto? Es decir, el tenedor sigue la simbología de las manos. ¿Por qué? Porque como yo comía antes, ¿no es cierto?, con mis manos y con mis dedos, y como yo tomaba el líquido antes, bueno, con mis manos, lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo me ordeno sacerdote, yo pongo mis manos hacia arriba. Las manos hacia arriba significa estoy recibiendo un líquido, ¿no es cierto? Es decir, si yo pongo las manos así, ¿no es cierto?, voy a recoger el líquido que tiren en mis manos, ¿no? Entonces el obispo que me ordena pone en mis manos un aceite mezclado con perfume que se llama Santo Crisma.
crisma viene de Cristo, ¿no es cierto? Cristo es ungido. Es decir, que me pone a Cristo en las manos y me lo pone en forma de perfume y de aceite. El perfume va a tener el signo de enaltecer, ¿no es cierto? Va a ser siempre un signo positivo, ¿no es cierto? El aceite va a tener el símbolo de curar, de cicatrizar, ¿no es cierto? De penetrar. Entonces, si yo recibí a Cristo, ¿no? Llené mis manos de Cristo, ¿no? De crisma, en esa doble posibilidad, ¿no es cierto?, de perfume y de aceite. Entonces, cada vez que yo haga así, ¿no es cierto?, que es un gesto sumamente sacerdotal, ¿no es cierto?, es decir, poner las manos hacia abajo, es que yo estoy dando vuelta en la cuchara, ¿no es cierto?, y entonces esa cuchara que recibió algo, ahora está haciendo así, ¿no es cierto?, y entonces está derramando algo. Entonces, ¿qué estoy derramando? Estoy derramando o perfume a Cristo, ¿no es cierto? Estoy derramando, pero como perfume que va a enaltecer, que va a convertir esto en algo florido, en algo lindo, o estoy derramándolo como aceite para que cicatrice, para que cuide, para que cierre estas heridas, ¿no es cierto? Entonces, cuando confieso, hago así, ¿no es cierto?, ¿no? Y cuando confieso con este gesto, ¿no es cierto?, de la cuchara dada vuelta, estoy perdonando los pecados, ¿no? Cuando bendigo, hago lo mismo, hago así, ¿no es cierto? Y también estoy derramando lo mismo a Cristo, pero a Cristo como bendición, ¿no es cierto?, como perfume que va a hacer que esto se convierta en algo florido, ¿no es cierto?, que esto dé mucho fruto. Entonces, fíjense ustedes como símbolos tan sencillos significan cosas tan profundas, pero evidentemente si uno no conoce ese mundo conceptual, no entiende, ¿no es cierto?, qué significa poner la mano así o qué significa poner la mano así, y sí lo entiende a la vez, ¿no es cierto?, porque naturalmente, ¿no?, si yo les digo, vení que te voy a dar unos caramelos, ustedes ponen las manos así, ¿no es cierto?, es decir, porque es el símbolo del recibir, ¿no es cierto?, ¿no?, y el símbolo de dar es así, ¿no es cierto?, es decir, porque ustedes dan, ¿cómo pagan una cuenta? Bueno, dan un billete de esta forma, ¿no? Simplemente es que no nadamos como pez en el agua en el mundo simbólico, pero sí nadamos como pez en el agua en el mundo conceptual, porque la educación, ¿no es cierto?, nos ha educado mucho en esto, porque nosotros hemos adiestrado mucho nuestra inteligencia, ya les digo, en el concepto, en los juicios, en los razonamientos, pero no hemos educado mucho nuestra inteligencia en la captación del mundo de los símbolos. Deberíamos hacerlo, bueno, ya les digo, para el lenguaje religioso, es un reencuentro sobre el arte sacro, ¿no es cierto? Y entonces por eso me parecía importante hablarles sobre el lenguaje simbólico antes de hablarles propiamente del arte sacro. Para entenderlo, evidentemente vamos a tener que entender los colores, y si no, no vamos a saber por qué el cura se vistió de verde o por qué se vistió de violeta, por qué hizo así o por qué hizo así, ¿no es cierto? No vamos a entender por qué un pelicano significa a Jesús en la Eucaristía, y no vamos a entender por qué la simbología del vampiro siempre va a ser negativa, por más que una película en nuestro tiempo nos muestre a un vampiro buen mozo y enamorado, ¿no es cierto? En realidad el vampiro es un concepto, un símbolo que conceptualizado tendría que significar alguien que nos chupa la sangre, ¿no es cierto? No por más lindo que sea o por más enamorado que esté, ¿no? Y que él vive de chuparnos a nosotros la sangre, que siempre va a ser un símbolo negativo. Bueno, pero ya les digo, no solamente para entender el mundo religioso, porque la religión es un conjunto de símbolos, entonces
que a través de símbolos va a tratar de religarse con Dios, ¿no es cierto? Y entonces va a tener una imagen, va a tener un templo, va a tener un sacerdote, va a tener una ofrenda, va a tener una bendición, va a tener ritos, va a tener ceremonias, va a ser un conjunto de símbolos sumamente complejo, pero no solamente el cristianismo, es decir, vayan ustedes a las religiones que ya les digo, conocemos desde el Paleolítico, porque desde el Paleolítico sabemos que el hombre es religioso y que el hombre cree en la vida después de la muerte, porque hay templos y porque hay tumbas. Y ya esos templos y esas tumbas tienen un lenguaje simbólico, es decir, que ya ese hombre entendía que esa relación con Dios se hacía de esta manera simbólica y que ese viaje en el que se introducía después de la vida también se hacía de una manera simbólica, por eso el enterramiento se hacía de una manera simbólica. Pero, ya les digo, no solamente para entender el mundo del arte sacro nos va a ayudar el entender los símbolos, sino para entender una cara, la cara que nos pone una persona cuando está enojada o cuando está contenta, para entender muchas de las cosas que nosotros no entendemos y para entender nuestros sueños, porque imagínense qué interesante. Algunos no recuerdan los sueños cuando se despiertan, otros los recuerdan muy poquito, ¿no es cierto?, en el momento en que se despiertan y después lo olvidan, otros los recuerdan. Hay sueños particularmente que nosotros recordamos perfectamente porque de alguna manera nos han marcado, como que nos han querido decir algo, pero nosotros no hemos sabido entenderlos. Bueno, esas cosas se pueden entender. El mundo simbólico se puede entender. Uno simboliza de uno mismo cosas que posiblemente no conceptualiza de sí mismo. Y por ejemplo, la psicología puede llegar a descubrir cosas que uno no sabría verbalizar, que uno no sabría conceptualizar. Cuando le cuenta al terapeuta acerca de uno mismo, pero que sí podría llegar a simbolizar y tener ese símbolo muy claro acerca de uno mismo y poder transmitirlo, y si el terapeuta pudiera ayudar, porque en ese sentido no es tan fácil que el terapeuta nos interprete el símbolo, porque el símbolo tiene un contenido muy propio. Les cuento, por ejemplo, una cosa. En general a la gente le gusta el símbolo del pasto húmedo y cortado, ¿no es cierto? Lo interpreta como algo lindo, fresco. A mí me hace recordar a mi servicio militar y a lo mal que lo pasé, porque yo entré en el servicio militar en marzo del año 82 y en abril de ese mismo año empezó la Guerra de las Malvinas. Entonces yo interpretaba, ¿no es cierto?, ese estar en el campo, ese pasto cortado, ese pasto húmedo, porque además fue un abril muy lluvioso, con un tiempo en que la pasé mal. En cambio, por ejemplo, el olor a ropa vieja, que en general es un símbolo negativo, ¿no es cierto? No, esta ropa está vieja, hay que lavarla. A mí me hace recordar el ropero de mi abuelo, que nació en 1895 y que cuando yo abría su ropero encontraba cosas muy misteriosas, muy distintas de la ropa que usaban mis padres o de la ropa que usaba yo, por supuesto. Y entonces me gustaba abrir ese ropero y me gustaba encontrar ese olor a la naftalina. Algunos de ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que se utilizaba para evitar que se apolille la ropa, pero también a esa ropa vieja, ¿no es cierto?, esa ropa húmeda, a esa ropa que ya no se usaba, pero que se guardaba, y quizás se guardaba el vestido de novia o se guardaba una cosa que ya hacía muchos años no se usaba y que no se iba a volver a usar, ¿no es cierto?, y sin embargo se guardaba por alguna razón, ciertamente por una razón simbólica. Entonces es difícil algunas veces que otra persona interprete el símbolo que nosotros tenemos, porque hay una gran carga, hay un aspecto objetivo que lo puede leer el otro, pero hay una gran carga subjetiva, ¿no es cierto?, que solamente yo puedo decir
¿Qué quiere decir ese símbolo para mí? Porque tiene que ver con mi historia, con el lugar en donde yo viví, con mi infancia, sobre todo, que es un gran tiempo simbólico que tenemos los hombres. Y entonces, en general, el terapeuta nos sirve más que para ayudarnos a nosotros a conceptualizar o a entender o a captar ese símbolo que a nosotros solamente nos significa esto. Bueno, espero que esto les pueda haber hecho comprender más lo que significa el mundo de los símbolos, no menospreciar el mundo simbólico, que es lo que ha hecho el racionalismo y que verdaderamente nos ha llevado a una pobreza simbólica muy triste, ¿no es cierto?, para el arte, por ejemplo, que el mundo simbólico es como un lugar en donde se manifiesta muy fácilmente, porque es el mundo de los colores, es el mundo de las formas, es el mundo de los sonidos, y por eso, por supuesto, tiene mucho que ver con el mundo artístico, tiene mucho que ver con el mundo religioso, y entonces ya les digo, entenderlo un poquito, no menospreciarlo, y por otra parte que les dé muchas ganas de investigar sobre este mundo simbólico y sobre el mundo simbólico que hay en cada uno de ustedes, que es un universo único, irrepetible, como les digo, ¿no es cierto? Solamente algunos símbolos van a simbolizar algo en la vida de ustedes, y es importante que los conozcan y es importante que los atesoren, ¿no es cierto? Porque ¿por qué una señora guarda un pétalo de una rosa en un libro, ¿no es cierto? ¿Por qué alguien guarda algo, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna importancia conceptual ni material? Bueno, es por ese mundo simbólico, porque de alguna manera, teniendo esta tacita que era de mi tío, yo entro en contacto con mi tío, ¿no es cierto? Y entonces, de alguna manera, esa realidad que ya no la tengo, de alguna manera la tengo, y entonces los símbolos sirven para muchas cosas, que evidentemente es lindo que las recuperemos, que las conozcamos, y ese mundo interior, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros tenemos simbólico, es muy importante que lo conozcamos, y en el mundo creativo, ¿no es cierto?, ¿no?, en el mundo que tiene que expresarse y plasmarse en la obra de arte, el conocer ese mundo simbólico con el cual uno le ha puesto colores, formas, gestos a cosas que ha aprendido, que ama y que detesta. Ese mundo simbólico muchas veces nosotros podemos traducirlo en la obra de arte, y eso es sumamente positivo. Así que bueno, espero que esta reunión les haya servido. Yo siempre los videos los termino con la bendición. Este video me lo han pedido como si fuera una clase, pero bueno, ahora que comprenden lo que significa bendición, que quiero hacerles el bien y que comprenden este gesto de mi mano, ¿no es cierto?, que es derramarle eso lindo, que es perfume y aceite, para que los haga florecer y para que les sane las heridas, posiblemente reciban con más agradecimiento la bendición, que si no conocieran este mundo simbólico no lo harían. Así que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.